Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta sección de proyectos de corazón en formato digital. Hoy tengo una persona muy especial conmigo, el primer hombre que traigo en esta sección. Sergio, ¿cómo estás? Jope. Genial. Y además muy honrado de ser el primero. A ver si dejo buena simiente para todos los que vengan. Bien, seguro que sí. Bueno, para quien no me conozca, soy Ángela Pañeda Sanz. Me conoces en internet como Angie Sanz y me puedes encontrar en angiesanz.es. Me dedico a ayudar a profesionales del sector del desarrollo personal a que su proyecto de corazón tenga efectivamente un formato digital, que tenga su página web y que toda su esencia esté plasmada y así puedan llegar a sus clientes o a las personas a las que quieren ayudar. Y bueno, en esta sección lo que intento es inspirarte con profesionales que ya se han lanzado, que tienen su proyecto online y bueno, y que desarrollan todo su negocio básicamente, como es que en este caso, de manera digital. Así que voy a dejar que te presentes tú, Sergio, y Ujú. cuando quieras. Vale. Pues bueno, a mí me gusta decir que soy un vieja guardia en esto de los mundillos digitales. Yo empecé en 2002 con foros y comunidades virtuales y evolucioné poquito a poco hacia los blogs, los libros online, los libros ya en formato físico, Ujú. algunos intentos con YouTube que no me han salido muy bien en un principio y otros que me han salido algo mejor. Y después, pues donde estoy, con mi proyecto de las comunidades de aprendizaje online. Yo soy pedagogo de formación, pedagogo en concreto de la rama intervención socioeducativa, es decir, de los que orientan, de los que ayudan a crear procesos de cambio, a incorporar nuevos hábitos a tu vida. O, bueno, también por otra parte de la formación que tuve, también doy orientación laboral, en un sentido de ayudarte sobre todo a descubrir nuevas profesiones o a adaptar tu profesión al ámbito online. Bien. Pero la parte que más interés tiene de todo el trabajo que hago es el de la psicología de la identidad. Supongo que luego hablaremos un poquito más Mm, allá en la entrevista, sí. pero vamos dejando esa pincelada de momento. La psicología de la identidad. Quédate con eso porque es una parte Me quedo, absolutamente maravillosa de mi me quedo. trabajo. Y quien nos esté escuchando también que se quede con ello. No he dicho tu apellido porque en realidad no sé pronunciarlo. ¿Melich? Yo suelo pronunciarlo Melich, Vale. así como llano. Sergio Melich. Pero hay gente que dice Malik, hay gente que dice Ajá. Melik, Melich, Meliche. Bueno, cada uno como luego sabe decir. Vale. Bueno, y entrando ya en materia, ¿cuál es tu proyecto de corazón y de dónde nace? Mi proyecto de corazón es una evolución de otro anterior que creé ya pues en 2010, creo que fue cuando nació, y es actualmente Comunidad Fluyendo. Viene de una conjunción con mi pareja Diana Garcés y Ujú. los dos trabajamos desde el 2017 en dirección a nuestros intereses comunes, a crear comunidades de aprendizaje en torno a ellos. Por ejemplo, a los dos nos interesa la sexualidad y las relaciones, pues Comunidad Fluyendo tiene una rama específica para eso. Ajá. A los dos nos interesa traviajar y emprender online, pues también hay una rama específicamente para eso. Y como te decía, lo del tema de la identidad y el estilo de vida está muy metido en ambas ramas. O sea que prácticamente es como el proyecto con el que más me identifico, el proyecto en el que más fluyo, el proyecto en el que mejor me siento ayudando a los demás. Y eso no quita que la vida es fluir, que fuera como el precursor de todo esto, me haya dado muchísimos aprendizajes, me haya permitido hacer muchos experimentos, aprender sobre la marcha, equivocarme de una forma constructiva y sana. Pero no le tengo tanto cariño como a Comunidad Fluyendo, quizás porque lo recuerdo como una cosa muy solitaria, muy de estar yo solo frente al peligro, yo Mm, solo contra el mundo. claro. Sí, yo te entiendo. Hace poco, bueno, y además, fijaros qué curioso, ¿recuerdas el evento en el que nos conocimos en persona? Ujú. El evento que organizasteis Diana y tú, que yo me llamó tantísimo la atención que hubiera parejas trabajando juntas, ¿recuerdas? Y que yo decía, Buah, yo quiero eso. Y qué cosas tiene la vida que en ese momento justo se estaba fraguando para mí también eso, en forma de mujer. No una Anda. relación sentimental, pero se ha consolidado con Marta Bernal. Y fíjate qué curioso que fue precisamente en ese evento donde te conocí y pienso lo mismo que tú. Desde entonces siento que trabajar solo, me encanta trabajar sola por una parte y tener mis espacios y todo, pero yo te entiendo, porque trabajar solo y llevarlo todo adelante solo se hace duro.
Sí, se hace bastante duro. Mm, Pero bueno, también recompensa cuando das con una tecla y bueno, todo el peso del acierto también recae sobre ti. sí. O el fruto del esfuerzo, que también. De todas formas, yo si puedo trabajar acompañado, mejor acompañado. Así no me disperso tanto y bueno, puedo diluir un poquito también la responsabilidad, que Mm. eso se agradece. Sí, y bueno, y también explorar un poco la parte creativa a veces entre dos o más, también es diferente, ¿verdad? No es lo mismo que estar uno solo, que a veces, bueno, pues estás como embotado en una idea y parece que no sales del bucle y de repente viene alguien y te saca de una manera que puede ser como, bueno, incluso la más tonta, ¿no? Haciéndote una pregunta o invitándote a algo, diciéndote, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿O por qué? Sí, Es muy de curioso. hecho nos pasa constantemente. A mí, por ejemplo, me da por expresarme de una forma que es muy enciclopédica, digamos. Me da por hablar demasiado, demasiado correctamente y a veces no llego a las personas que se supone que tengo a mi alrededor. Caso de mi pareja. Muchas veces hablo de cosas y las hablo de una manera en las que ella, que vive conmigo, duerme conmigo, habla conmigo a diario todo el día, no me llega a comprender a veces. Entonces me toca ver, oye, tú te estás pasando un poco. Aquí no puedes ajustar el lenguaje, no puedes bajar el tono, no puedes hacerlo más cercano y relativo. Pues sí, resulta que la mayoría de las veces puedo, pero hasta que no me dice ella, oye, que no entiendo. No sé Claro, lo que estás queriendo decir aquí. Claro, eso está bien. porque estamos demasiado metidos en Sí. nuestro modo de manejarnos, en nuestra forma de comprender las cosas, de hacerlas. Y aunque hay un concepto pedagógico muy interesante, que es el de la teoría de la mente, que también es de psicología, por cierto, Ujú. hay veces que se nos escapa esa teoría de la mente y pensamos que todo el mundo maneja la misma información que nosotros y de la misma manera que nosotros. Así que tendemos a cometer ese pequeño fallito, Es desajustarnos. cierto. Oye, antes de continuar, a mí me gustaría que nos dijeras, en el fondo, cuánto tiempo llevas tú ya trasteando con Internet, porque además tengo que Mm, decir que tampoco por poner etiquetas, pero eres muy joven. sí. Pues mira, llevo 12 de los 28 años de vida que tengo dedicado a saco, pero en realidad, desde que estoy dentro de Internet, fue en 2002 cuando entré. Unos Claro, 18 añitos, no sé. Bueno, sí, entre. Porque en 2002 al 2000, sí, pues ponte 18 añitos. wow. Una cosa bastante curiosa, porque empezó con mi primer ordenador. Empecé a meterme en cosas de literatura, de poesía y cayó también la primera de relaciones y sexualidad. Por aquel entonces no se concebía esto de trabajar por Internet. Es más, el que ganaba dinero por Internet era porque tenía una página donde se ponían anuncios y ya. Cierto. O como mucho una tienda online. Pero esto no se concebía. ¿Cómo ha cambiado el modelo de negocio desde entonces? Bueno, los modelos de negocio en realidad. Ya te digo, para mi Es gusto, toda una evolución. además, esta variedad nos da muchas posibilidades también a los que nos gusta experimentar. Sí, sí. Vale. Cuéntanos un poco desde qué enfoques trabajas ahí en Comunidad Fluyendo y en realidad qué cosas hacéis. Háblanos un poco de ese ¿Desde qué proyecto. enfoques? Vale, pues a ver, mi principal enfoque es el del aprendizaje. El aprendizaje es la constante vital. Hasta el día en el que mueres no dejas de aprender. Y con las historias del aprendizaje es con lo que nos permitimos tanto cambiar como fortalecer lo que nos apetece conservar el resto de nuestra vida, como corregir aquello que podemos estar flaqueando o fallando con ello. Por eso es por lo que estudié pedagogía antes que estudiar psicología. Aparte de porque hay una base de psicología en pedagogía, porque por este lado intervengo más, puedo hacer cosas mucho mejores. Al menos para mi gusto. Claro. Que no queden aquí los psicólogos con las hachas en la mano, que no estoy en guerra contra ellos. La cosa es, ese es el primer enfoque que utilizo, el del aprendizaje. Otro enfoque que puse sobre la mesa es que para mí la identidad y las historias son la base de todo. Ujú. Hasta el punto en el que una historia personal que esté distorsionada puede obligarte a vivir toda tu vida de una manera en la que te vas a convertir en una víctima perpetua, ya sea de tus circunstancias, de tus decisiones, de tus vicios, de sucesos del pasado que se te han quedado enquistados o lo que sea. Y yo, sin embargo, opto por ayudar a la gente a reformular esas historias y a recobrar ese poder de creación y de transformación personal que las historias nos aportan. Ujú.
El tercer enfoque es el de que nosotros somos maestros creando ilusiones y muchas veces esas ilusiones también nos afectan a nosotros mismos, con lo cual ayudo a poner claridad sobre la mesa. Qué Y esos bueno, serían los tres enfoques que utilizo: aprendizaje, identidad y claridad. qué interesante. Mm. Me llama mucho la atención, quizás porque me gusta escribir y porque a través de la escritura también he descubierto las historias que me cuento o las historias que me he podido contar. Qué fuerte, cómo podemos estar en una historia y en un discurso y se nos puede ir la vida. O sea, Ujú. y podemos estar ahí en bucle sin salir. Y cuando de repente cambiamos el guión, porque Mm. básicamente tiene que ver con eso, nuestra vida cambia completamente, ¿verdad? Sí, pero bueno, también tiene todo su sentido, porque al fin y al cabo necesitamos de las historias para darle un sentido y darle una coherencia a la vida. El problema viene cuando estás demasiado comprometido con una historia y esa historia Mm, no te hace el mejor de los favores. Hay cierto. gente que es, por ejemplo, muy, muy apegada a su postura de víctima. Sea por la que sea la causa que se siente víctima, no le puedes cuestionar su rol de víctima. Y de hecho lo disfruta y le saca mucho jugo y mucho partido, porque en la sociedad de hoy hay muchos tipos de victimismo que son bastante lucrativos. Y lo digo a conciencia, son lucrativos. Pero claro, el tema está en que ese victimismo solamente te resulta lucrativo mientras los demás te tengan lástima y toleren tu autoabandono o Claro. toleren tu, no sé, tu falta de impulso, tu falta de iniciativa personal, o que el simplemente hecho de que te presentes en sus vidas es para reclamarles ayuda para resolver una cuestión que tú podrías resolver por ti, pero que no te apetece Sí. resolver. Y claro, pues una persona en esas circunstancias, ¿tú qué crees que puede pasarle? Que no sea feliz y que al final siga así toda su vida. O que Mm. sea como, en el fondo es como ser un poco infantil, ¿no? Quedarse en un lugar que es una zona de confort y quedarse Ujú. pequeño, porque al final tu vida se hace pequeña si te quedas ahí. Hombre, fíjate si se hace pequeña que empiezas a perder contactos por todos los lados, hasta la familia te llega a dejar de lado. Claro. Pero es que es normal, cuando tú solamente te dedicas a reclamar, reclamar, reclamar y lo único que das de vez en cuando y si te apetece son gracias, pues imagínate el percal. Todo el mundo empieza a verte como alguien aprovechado o como alguien. Claro. No sabría decir la palabra ahora mismo, pero la sensación que deja es la de solamente me quiere por el interés y solamente cuando le interesa. Y el resto del tiempo, en realidad, hasta puede que hable mal de mí, igual que me habla mal de otras personas cuando no le dan lo que quiere. Esa clase de conductas, pues no solamente nos está condenando a seguir repitiendo el patrón de víctima, sino que encima agotan totalmente a los Mm. demás y nos tenemos que ver saltando de relación en relación cada muy poco tiempo. Ujú. Mm. Y en relación a esto, me preguntaba cómo una persona que está en ese lugar de repente tiene un clic y, por ejemplo, acude a alguien como tú, o quería preguntarte también qué tipo de personas se acercan a ti, con qué tipo de necesidades, con qué demandas, cuál es el punto en el que dicen, bueno, ya, o sea, Ujú. ese dolorcito que ya no puedo más o ese dolor grande que ya en mi vida ya no tiene sentido así, ¿cómo llegan las personas a ti o a Comunidad Fluyendo? Pues es una excelente pregunta. Yo cuando me paro a preguntarles a las personas, oye, ¿qué fue lo que te decidió a darte el paso, a darte el permiso? Ujú. Suelen decirme cosas como, ya no podía más, es que era esto o quitarme la vida. O me he quedado tan solo que ya no se me ocurre qué más hacer. Ya no puedo negarme a pedir ayuda porque ya nadie me la da, me la tengo que buscar yo mismo. También hay personas que no están tan jodidas, porque no todo es redención. También hay historias que son de cuidado personal. Y hay personas que lo que buscan es aprender a comunicarse mejor, a Ujú. conectar mejor con los demás, a no dejarse llevar con las ilusiones, por ejemplo, de la compatibilidad o del deseo. Y también hay personas que lo que quieren es gustarse más a sí mismas. Luego lo de gustarles a los demás va como un añadido bonito para el paquete, pero no es su foco central. Y por supuesto también hay personas que me preguntan, oye, ¿tú sabrías enseñarme a seducir? Y yo, bueno, puedo enseñarte muchas cosas, pero al final lo que hagas tú va a depender de ti. Claro. Sí. Y bueno, pues en general la mayor parte de las personas que me han llegado desde el 2010 para adelante
han sido personas descontentas con una situación bastante curiosa. Y es que esto que se está viendo ahora mucho con el tema del emprendimiento digital, ya se veía en el mundo de la autoayuda y del desarrollo personal. El tema de que hicieran grandes gurús y esos grandes gurús hicieran grandes promesas muy difíciles, por no decir imposibles de Muy cumplir, complejo. y que la gente saliera defraudada, que saliera incluso herida del intentar hacer caso de sus consejos. Y bueno, me ha llegado mucha gente que tiene esa clase de situación de haber confiado mal y haber salido escaldada. ¿Por qué? Porque yo he sido muy abiertamente crítico desde el principio con esta clase de prácticas. Y no me ha asustado en ningún momento, no se me han caído los anillos. Puede que me hayan expulsado de un par de foros, puede que me hayan hecho un par de campañas de desprestigio. Y un tipo incluso llegó a acosar a toda mi familia escribiéndoles por internet, mira lo que está diciendo de mí, yo soy un ¿En pobre serio? enfermito, bla, bla, bla. Esa fue muy buena. A toda mi familia los localizó por Facebook y otras redes sociales y les escribió y todos me dijeron, oye, ¿qué dice este chico? ¿Qué tal y qué tal? Y yo, pues bueno, déjale. Si es verdad lo que le pasa, lo que dice que le pasa, mejor dicho, pues no creo que tenga tiempo que perder en esta clase de chorradas. Y si solamente lo está utilizando para dar lástima, pues ya estás viendo que en medio lo ha conseguido, porque me has venido a preguntar qué es lo que pasa con él, ¿verdad? Y bueno, también es interesante ver que de un tiempo a esta parte me llegan muchas personas, sobre todo mujeres, es muy interesante, que tienen un interés por un tipo de sexualidad consciente pero terrenal al mismo tiempo, que no tengas que aprender, pues yo qué sé, 10 años de de tantra, Tantra. otros 8 de Tao, otros tantos de, yo qué sé, cualquier filosofía o cualquier rama espiritual. Una idea de sexualidad consciente, pero que te permita, pues, utilizar todo lo que tengas a tu alrededor. Por ejemplo, si es el Tantra y el Tao u otras culturas ancestrales, perfecto. Pero si también hay algo que ofrecer en el mundo contemporáneo, o en la ciencia, o en la cultura clásica grecolatina, o en donde sea, también lo buscan. Y eso me gusta mucho. De hecho, gracias a esa clase de actitudes, ahora Diana y yo tenemos una iniciativa que la llamamos Arqueología del Placer. Donde sea que haya placer, vamos y escarbamos hasta encontrarlo. Qué bueno. Interesante esa propuesta también. Oye, a mí me llama mucho la atención, quizás porque, bueno, yo creo que fuiste de las primeras personas que escuché o que leí en algo vuestro, relaciones conscientes Mm. y Relaciones auténticas. auténticas, sí. Y yo te digo, ¿tú crees que se ha normalizado mucho el hecho de que las relaciones no lo sean? O sea, que en realidad estamos muy acostumbrados a tener relaciones que son, bueno, más o menos, donde no somos del todo auténticos, donde tampoco sabemos qué le pasa al otro ni qué me pasa a mí. Uh-huh. ¿Crees que esa es la tónica general o tú dirías que está cambiando algo? Yo creo que es un reflejo sobre todo del correr de los tiempos. En Ujú. su momento, aunque fueras contrario políticamente, religiosamente, de cualquiera de los mentes a otra persona, tú eras capaz de conectar, eras capaz de compartir y de manejar una relación desde el respeto por la diferencia. Pero en la actualidad ha cambiado bastante el foco y ahora las relaciones son más utilitaristas. ¿Eso qué quiere decir? Mientras no me jodas, te tengo cerca. Y el mientras no me joda se puede convertir en llevarme la contraria, no darme lo que pido o el hacer algo que me molesta. En esos tres supuestos la gente empieza a decir, vale, esta persona no es tan compatible conmigo como yo creía. Y Ya. ahí empieza una sensación que te obliga a apartarla de tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora encima nos hemos acostumbrado demasiado al manejo de las tecnologías de la información, de las redes sociales, y ocurren cosas tan curiosas como que pensamos que sacar de tu vida a una persona es tan fácil como 2 clics en bloquear y borrar. No tiene mucho sentido, pero pensamos que esto que se puede hacer con Internet también lo podemos hacer en la vida normal. Y lo mismo ocurre con otras cosas, como faltarle al respeto a una persona porque le hablas por escrito y no le ves la cara, hasta tal punto que un boxeador famoso dijo que esto nos lo permitimos porque sabemos que la otra persona no nos va a partir la cara. Mm. Fíjate qué cosas. ¿Qué cosas? Y en sí, no es que la tendencia sea negativa. Yo creo que es un reflejo de cómo estamos condicionando la sociedad y manejándola. Ahora mismo, por ejemplo, todo es cancelación. Lo que no está de acuerdo conmigo, con mis valores, con mis perspectivas del mundo, tiene que desaparecer a toda costa. Lo que no consigo que desaparezca,
lo convierto en una queja constante porque me ofende. Lo que no es muy simpatizante de mis valores, de mis ideales y de mi forma de ver y de vivir la vida, debe ser erradicado y es mi enemigo público en todo momento. Y esta polarización innecesaria, pues obviamente tiene su reflejo en cómo están organizándose las relaciones. Fíjate, una de las que más jodidas están desde hace mucho tiempo es la relación entre hombres y mujeres, porque muchas de las conversaciones que tienen que ver con masculinidad, feminidad, relaciones entre ambos sexos y demás, están dominadas por sectores altamente ideologizados y altamente polarizados en esa ideología. Entonces, hay un montón de personas que no se sienten cómodas ya relacionándose con el otro sexo. Y hasta ese punto llegamos solamente por esto, por el ruido, por los altavoces que utilizan muchas personas, que no son tantas puestas en perspectiva, pero como son lo suficientemente ruidosas, parecen más todavía de las que son. Y si te has encontrado, no te digo 5 veces, te basta con encontrarte 3 veces con un problema por estas cuestiones, la primera ya dices, vale, aquí puedo haber metido yo la pata. La segunda ya dices, vale, no, esto no es cosa mía. Y la tercera dices, aquí hay un patrón y tengo que aprender a defenderme de ese patrón. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer la gente cuando encuentra esos patrones? Interrumpirlos bruscamente. Crearse un patrón que le lleva a la contraria al anterior. Y por eso es por lo que puedes encontrarte personas que se han dado al celibato, personas que se han convertido en... Bueno, es que hay un fenómeno bastante curioso, el de los hombres herbívoros, por ejemplo. En Japón los llaman así. Son hombres que pasan absolutamente de las mujeres, que todo su esfuerzo en la vida está centrado en hacerse feliz a ellos mismos y punto. Me compro mis coches, mis casas, mis juegos, me pago mis hobbies, pero no pienso ni en tener familia ni en tener pareja. Nada por el estilo. Todo para mí y todo porque yo lo valgo. Y ese fenómeno pues también se está dando en otros países que no son Japón. Solo que aquí los llaman los hombres que van a lo suyo. En inglés tiene un palabra bastante curioso que tiene un acrónimo. Y bueno, el mismo asunto, pero en sentido contrario, también se da entre las mujeres. Mujeres, yo no sé qué nombre tendrán sus grupos, pero he hablado con mujeres que me han dicho, es que no puedo confiar en los hombres ahora mismo, no puedo sentirme a gusto teniendo una relación con ellos. Así que prefiero sola, con mi Satisfyer o con lo que me apetezca a mí. Y si tengo amigos, pues mientras me lo pase bien con ellos, guay. Pero en el mismo momento en el que la cosa se complique, pongo barrera y punto. Entonces, respondiendo a tu pregunta y reformulando, o sea, reformulando no, refundiendo todo lo que te acabo de contar, la cuestión es que la sociedad como tal se retroalimenta de lo que estamos haciendo, pero es que al mismo tiempo la sociedad en sí misma nos está dando forma. Nosotros le damos forma y ella nos da forma a nosotros, con lo cual estamos haciendo como si fuera uno de esos jarros de veneno de la mística china que metían ahí todo lo peor y lo que salía vivo de allí dentro era algo con un veneno tan potente como para haber sobrevivido en ese entorno tan hostil, pues es más o menos lo mismo, que se está metiendo mucha mierda, mucha mierda, mucha mierda, y lo que sale de ese tarro solamente puede ser la peor mierda del mundo. Pero hay esperanza, por suerte. Sí, vamos a ponerle un poco de luz a los que nos estén escuchando y cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo se definiría o en qué se basaría una relación auténtica o las relaciones auténticas? Pues una relación auténtica, para empezar, es una que no quiere mareos. A mí me gustan las personas que son capaces de decirme lo que les interesa, lo que les importa, lo que tiene sentido para ellos, sin imponérmelo. Eso es el no marear. Ser capaz de mostrarlo, manifestarte abiertamente, pero sin intentar imponerle a los demás tu modelo del mundo. Si tú eres capaz de hacer eso, estás siendo bastante auténtico. ¿Por qué? Porque respetas la libertad individual del otro y su poder y su capacidad para cribar lo que le cuentas, para decidir el valor que tiene para sí y para incorporarlo o no a su vida. Esto también tiene mucho que ver con los valores que yo defiendo como educador, que tienen mucho que ver al mismo tiempo con una propuesta de un señor que ya falleció, que decía que para que algo sea educativo necesita tener 4 criterios: uno de contenido, uno de forma, uno de uso y uno de equilibrio. Contenido, forma, uso y equilibrio significa que tú puedas ponerlo en contexto con lo que ya sabes, que puedas incorporarlo a tus saberes útiles y ponerlo en práctica en el momento en el que lo recibes, que puedas oponerte a ello, que respete tu autonomía moral y que además te ayude a crecer como un individuo
a todos los niveles, no solamente en uno de ellos y el resto desatendidos. Claro. Y bueno, pues lo divertido que le veo a todo esto es que si te paras a pensarlo, una relación auténtica no se basa en nada más y nada menos que en la voluntad de exponerte, en el estar ahí. Pero claro, hoy en día ya hemos visto lo bien que se nos da el exponernos, ¿no? Filtros de Instagram, cirugías plásticas, todo el mundo pensando que no valen nada si tienen los dientes un poco así o las uñas un poco asá o una carne de más en un sitio o de menos en otro. No, no tiene nada que ver. Eso es bienestar, eso es estar cómodo en tu propia piel, pero autenticidad, de hecho, se nutre de ello, no es explícitamente ello. Claro. Interesante. Autenticidad. Esa palabra me ha acompañado en el último año. Qué bueno. Sí, 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 sí. Pero es lo que dices. Creo que hay que hacerse amigo de la vulnerabilidad. Si no, yo creo que no, es difícil dar el paso, ¿no? Es como siempre hay como barreras y uno se blinda y claro, a mí lo que me da pena pensar o lo que al final, por ejemplo, en mi caso me llevó a la autenticidad y a tenerlo más presente es que en cuanto uno se blinda porque se quiere proteger del otro o de que le hagan daño o de que no le molesten o de que... Sí, al final se trata de controlar o de creer que controlas, ¿no? En algún sentido. Al final lo que me da pena es que te desconectas de ti también, porque al final estás completamente blindado para ti mismo, ¿no? Es como si estuvieras escondido y dejas de tener, yo diría que vida, porque no tiene gracia así. Hombre, pero también hay personas que, por lo que sea, sienten que el mundo está demasiado a carne viva Sí. y que les toca fibras demasiado sensibles que en este momento no saben o no pueden gestionar. Ahí es donde Mm. suelo entrar yo muy a menudo, para darles un poquito de callo y que no les sea tan incómodo manejarse. Claro. Muchas de las veces se debe a un pequeño clic que les ha hecho mal el cerebro o a un cable que está pelado, que está dando chispazos porque anda roto y hay que reparar esa conexión. Uh-huh. Pero otras veces es el propio mundo en sí, que es de una manera tan curiosa y al mismo tiempo tan retorcida, que no tienes otra forma de relacionarte con él que poniendo un alto, poniendo una barrera y ver desde detrás de la barrera a ver cómo puedes entrarle. Porque vaya tela. Vaya tela. Bueno, y con todo esto, ¿dónde entra la psicología de la identidad? La psicología de la identidad entra en el mismo momento en el que tú te planteas, hay algo en mi vida que no lo siento muy afín a mí, hay algo que no me representa del todo, yo no soy este, yo no quiero ser así. Y en ese momento es donde uno se para a pensar, vale, ¿quién eres tú? ¿Quién Uh-huh. eres hoy? ¿Y cómo quieres que sea tu vida? ¿Y cómo ha sido tu vida hasta ahora? Y ahí es donde empezamos a recopilar esas historias, a hacer una especie de legendario personal, que es como me gusta llamarlo, todas esas historias que has coleccionado sobre ti para mostrarle al mundo, este soy yo, y yo soy así porque X. Por ejemplo, una persona que haya sufrido una historia de abuso o una persona que haya sufrido una historia de mucho cariño, es probable que tengan elementos muy similares entre sí. Pueden incluso ser hermanos y vivir en la misma casa y haber recibido exactamente el mismo estilo de crianza, los mismos estímulos y ayudas, haber ido al mismo colegio, tener a los mismos profesores, contar con los mismos recursos en general. Y sin embargo, para uno de los dos, algunas de las cosas que vivieron fueron abusos y para los otros fueron ayudas. La identidad ahí también tiene un poco que ver con el juego de cómo acoplas esas pequeñas partículas de sentido para crear la historia. Por ejemplo, caso personal mío. En mi casa hay una historia bastante compleja. Mi padre nunca estuvo en la película. Mi madre me crió a mí y a mi hermana pequeña, ella sola. Sola del todo, no, porque estuvimos siempre conviviendo con los padres de ella, es decir, Uh-huh. mis abuelos maternos. Y esa familia de 5, viviendo juntos en el mismo hogar desde que tengo memoria, hemos pasado por muchas cosas. Hemos vivido momentos de enfermedad de los 3, de mis abuelos y mi madre. Hemos vivido accidentes, hemos vivido también cambios de etapa, como por ejemplo cuando nos fuimos del colegio al instituto y demás.
hemos tenido mi hermana y yo prácticamente las mismas compañías durante al menos 15 años de nuestra vida cada uno. Ella es 3 años menor que yo. Eso también puede tener algo que ver, de hecho, porque hay bastante proximidad en edades. Si hubiera sido una distancia mayor, es posible que yo hubiera tenido más antecedentes para ser una figura de autoridad un poco más sólida. Pero en este momento, pues las cosas han salido como han salido. En cualquier caso, después de ciertos eventos en 2007, 2008 más o menos, la historia se tuerce mucho. Mi madre entra en un proceso en el que se esconde de las cosas, empieza a evitar responsabilidades, empieza a esconderse del dolor por un accidente de trabajo que le dejó secuelas, y esa intentar evitar el dolor al final se convirtió en intentar evitar todo lo que suene difícil, cansino o doloroso en la vida. A tal punto que muchas veces yo tenía que suplir algunas de esas responsabilidades que le competen a mi madre, siendo yo menor de edad en muchos de los casos. Bueno, de hecho, para 2000... es que ahora mismo no me acuerdo de cuándo cumplí los 18. Bueno, en cualquier caso, en 2018 me di cuenta de que estaba haciendo de muleta de mi madre, de tal manera que en algunos casos casi parecía que me estuviera utilizando como sustituto de su marido. Claro. El marido que no tenía. Pero claro, teniendo en cuenta cómo estaba haciendo las cosas mi madre y cómo estaba teniendo sentido para ella la vida, para ella prácticamente todo era cuidar el hogar, traer dinero a casa y cuidarse ella del dolor. Entonces, las únicas cosas que le interesaban eran o estar dormida para que no me duela el cuerpo o irme a trabajar para poder traer dinero a casa. Ahora bien, todo lo demás no estaba dentro de su foco. ¿Qué sucede? Con esta situación que te cuento con mi madre y las cosas que les pasaban a mis abuelos y las cosas que nos iban pasando a los dos en el instituto o en el colegio o con los amigos, mi hermana tomó una dirección totalmente distinta a la mía. Ella se justifica exactamente en los mismos hechos que yo me justifico, pero los dos tomamos decisiones totalmente opuestas. ¿A qué me refiero con esto? Gritos en casa los ha habido toda la vida porque son una familia de pueblo, ¿sí? Son una familia de pueblo y el volumen de voz bastante alto. De hecho, yo tengo que aprender a moderar mi volumen de voz. Pero bueno, para mi hermana eso era como una cuestión de maltrato, como una cuestión de, bueno, es que no saben tener la fiesta en paz, no me hablan bien, no me respetan, no sé qué, no sé cuántos. Y luego ella respondía incluso peor. Y yo para mí, salvo que me doliera la cabeza, que me gritaran hasta me venía bien, porque no siempre me entero de las cosas. O estoy muy metido en mi película o estoy haciendo otra cosa y simplemente no me entero. Entonces una voz que me capta la atención no me molesta tanto. Las enfermedades y los accidentes de los abuelos y mi madre. Los problemas con algunas cosas al ajustarnos del colegio al instituto y tal. Mi hermana se metió en las drogas. Yo en vez de eso me metí en los videojuegos y en la literatura fantástica. Siguen aumentando los problemas. Mi hermana empieza a desaparecer de casa y empieza a juntarse con gente de mala catadura. Yo, sin embargo, empiezo a meterme cada vez más en las comunidades virtuales que había creado y empiezo a aprender lo que es un negocio digital. Ya esta vez un poquito más profesionalmente. Y con la última de las más grandes, mi hermana empezó a hacer cosas que no son muy bonitas y que no voy a repetir públicamente porque tampoco tiene caso, pero yo decidí irme a estudiar a una ciudad un poquito cerca de donde vivimos, pero no exactamente en el mismo lugar donde había estado estudiando toda la vida. Salí del entorno, pero tampoco me fui muy lejos. Me fui a Madrid. Y me fui a Madrid a propósito porque sabiendo que el tener que hacer ese pequeño transbordo todos los días me iba a dar suficiente cambio como para romper el ambiente habitual y ver más cosas, ver más formas de vivir la vida, conocer a gente diferente y todo. Sin embargo, mi hermana, cuando tomó las decisiones de salir de nuestro entorno habitual, sin embargo, buscaba la forma de reproducir ese entorno habitual, de estar con personas que también consumían, personas que también hacían cosas malas o personas que también trataban a su familia de formas que no deberían tratarla. Entonces, digamos que mientras que uno buscaba superar el patrón y transformarlo, el otro se sentía condenado por ese patrón y lo iba reproduciendo indistintamente donde fuera que fuere. Entonces,
eso es lo que me dio a mí que pensar. Si nosotros, habiéndonos criado las mismas personas, habiéndonos educado los mismos profesores y profesoras, habiendo tenido los mismos recursos, los mismos amigos, los mismos familiares, la misma situación en general, porque todo idéntico. Si a mí me compraban un ordenador, a mi hermana también le compraban uno. Hasta ese punto llegó a ser la Todo cosa igual. idéntica. ¿Qué es lo que ha provocado que mi hermana tenga una diferencia tan brutal en las decisiones que ha tomado y en las justificaciones que usa para su vida? Y escarbé y dije, ah, vale, es que resulta que cómo conecta mi hermana los sucesos de su vida y cómo los cuenta, tiene sentido para ella, específicamente para ella. Y esa forma de entender el mundo es lo que le da a ella un sentido de identidad, de quién es ella. Y sin embargo, cómo conecto yo lo que me ha pasado, el cómo lo siento, el cómo lo interpreto, el sentido que le veo, también es muy mío. Ujú. Y no puedo pretender que mi hermana tome las decisiones que yo tomaría cuando, desde luego, aunque estamos viendo lo mismo, no lo vemos de la misma forma. Y eso también es identidad. La percepción que tenemos de todo lo que nos ocurre, aunque sea el mismo evento. Claro. Qué curioso, ¿verdad? Sí, porque realmente la forma de percibirlo podemos convertirla en una aliada o en una enemiga, porque realmente vuestro ejemplo se ve bastante claro, que por cierto, gracias por compartirlo. Un pedacito de tu intimidad me parece que es muy honrable, así que te lo agradezco. Vale. No, hombre, con gusto. Yo es que además suelo decir esto, el ejemplo más cercano que tengo soy yo mismo. Claro, Así tampoco me meto demasiado en la privacidad de otras personas, porque esto al fin y al cabo es algo que me ha pasado y que se sabe, porque he tenido problemas lo bastante públicos como para que alguna vez me haya tocado dar explicaciones y todo. Pero el caso es que incluso eso me animó a escarbar más en esta historia, porque mucha gente me empezó a decir, oye, ¿y con lo que tienes en tu casa, tú estás bien? ¿Estás sano y entero del todo? ¿O has tenido que ir a terapia o qué? Y yo, pues bueno, si te digo la verdad, cada vez que hablo con una persona o me subo a un escenario o comparto algo en mi blog, yo ya estoy haciendo terapia. Es una terapia un poco diferente, pero sigue siendo terapia. Expreso, busco sentido, reformulo lo que me ha sucedido y lo intento encontrar en su contexto y en su lugar. No lo dejo ahí como intentando encajar como puede y destrozando cosas a su paso. Me adueño de ello y lo proceso. Y me decían, ¿oh? Qué interesante. Y digo, sí, sí. Pero es que además también he tenido que ir al psicólogo alguna que otra vez, o he tenido que buscar consejo de amigos y demás, o he tenido que salir de mi entorno unos días y quedarme en casa de algún amigo o de alguna pareja. Sí, he sí. necesitado ayuda y no me avergüenza decirlo, pero bueno, eso es también una forma curiosa de ver las cosas, ¿no? Que parece que el que busque ayuda o el que pida ayuda está mal visto, como que es un incapaz o un débil o no sé. Fíjate que uno de mis objetivos cuando creé este espacio realmente era también traer y poner encima de la mesa lo que le pasa a mucha gente, porque cada persona que pasa por aquí me contáis, pues eso, cómo llegan las personas a vosotros con qué dificultades se encuentran y qué herramientas tenéis para ayudarlos y así. Entonces, también me parece que es muy valioso el que no se normalice lo que nos pasa, sobre todo lo malo que nos pasa, ¿no? Y el hecho de tener vidas pequeñas, de tener dificultades. Obviamente todo el mundo tenemos problemas, en fin, obstáculos, pero hay momentos en los que podemos pedir ayuda y hay momentos en los que realmente no tenemos que llegar a estar horriblemente mal para pedir ayuda, para sí, asesorarnos, acompañarnos, porque a veces hay procesos que pueden ser para algunas personas relativamente sencillos, ¿no? Que tampoco son, bueno, pues desde pequeños duelos hasta gestión emocional diaria, pero hay veces que como no tengas un poco de noción o un poco de trabajo introspectivo, como tú dices, ¿no? Se te puede hacer Mm, una bola muy gorda. Entonces, para sí, mí es súper importante el trabajo que hacéis personas como tú, porque realmente yo siempre digo que ayudáis a las personas a tener una vida más grande y más feliz y más bonita y más amplia y muchísimo mejor, vamos. pues gracias. Así es, así lo siento. Así que por eso también este es el objetivo de estas entrevistas, porque me gusta mucho que la gente vea, bueno, pues que hay gente que ayuda a muchas cosas diferentes y que
a veces si alguien te está escuchando, pues puede, en todo lo que has contado, puede ser que se siente identificado y diga, oye, pues lo mismo Sergio me puede ayudar porque está describiendo exactamente lo que yo estoy sintiendo. Ujú. Así que, bueno. Y siguiendo un poco con todo esto, vamos a pasar a una parte un poco más técnica. Vale. ¿En qué momento nace la comunidadfluyendo.com? Así, comunidadfluyendo.com, que es como es en la URL, ¿no? ¿En qué momento nace ese sitio en internet y con qué intenciones? Si no recuerdo mal, lo abrimos en febrero o marzo de 2017, Ujú, ya cuando estaba consolidada la relación entre Diana y yo y estábamos trabajando juntos y teníamos las primeras 5 personas que formaban parte de la comunidad. En aquel entonces era más centrada en el tema de la personalidad, del estilo de vida y todo esto. De hecho, ese año lo pasamos dedicando cada mes a un tema diferente. Por ejemplo, el propósito, el lado oscuro, uno de la identidad también hubo, uno de la relación con el dinero, otro de la relación con el pedir. Fue muy interesante y bastante potente, pero nos dimos cuenta de que a lo mejor era más interesante hacer las cosas de otra manera, tener un grupo de apoyo y dentro de ese grupo de apoyo ir trayendo distintos programas, distintos eventos, talleres y cosas para hacer a lo largo de todo el año, en vez de centrarnos un mes entero en un único tema y hacerlo todo relativo a ese tema. En 2018 ya estábamos también con la rama de emprendimiento digital porque durante todo el 2017 nos vimos expuestos a un cambio tan radical del panorama ujú, que hubo que meter también un poquito la baza por allí y decir, vale, estamos viendo que aquí se está copiando demasiado el modelo americano, que se están haciendo cosas muy fuera de contexto y todo por el afán de parecer igual que en aquella industria, cuando aquí las cosas son diferentes, la gente es diferente, la economía y la sociedad es diferente en general. No puedes permitirte los mismos lujos y tampoco puedes pedirle a las personas los mismos esfuerzos y sacrificios por el nivel adquisitivo y también por cómo están educadas. Por ejemplo, los estadounidenses en general tienden a invertir mínimo 50.000 euros o 50.000 dólares, para no mentir mucho, que son a veces más y a veces menos euros, en su carrera universitaria, solamente en su carrera universitaria. Y se pasan la vida formándose y pagando capacitaciones y pagando de todo. Y en la cultura hispana, salvo los ejemplos latinoamericanos, no es tan común ver esta clase de forma de estar constantemente buscando más títulos, más preparación, más formación y encima cara, claro. no cualquier tipo de formación. 4 cifras como mínimo en el precio. Sin embargo, tú ves eso, te mola el rollo y te lo quieres traer a casa en vez de irte allí y hacerlo allí, que es donde con todas las cuestiones que estás viendo, tendría sentido que lo Ujú. hagas. Pero no, yo quiero esto y lo quiero en mi casa. Es como el que dice, yo quiero sushi, pero quiero que en vez de un alga sea con jamón serrano. Pues Sí. hombre, puede que tenga sentido para ti, pero espérate si a los demás les parece asqueroso o qué, que uno nunca sabe. Tiene sentido, sí, tiene muy... Bueno, también tiene ese pequeño grado de que puede ser transferible al contexto, pero hay que hacerle ajustes y modificaciones, por supuesto. Nosotros nos metimos en la onda de emprender fluyendo, es decir, en vez de obligarte a seguir el mismo guión que todos o a seguir el mismo patrón de primero emprendo, luego lanzo, luego intento formar equipo, luego intento lanzar otra vez gracias al equipo. Y ese equipo lo utilizo para seguir escalando, seguir creciendo y seguir añadiendo capas de complejidad. Ujú, Nosotros intentamos simplificarlo al máximo. En vez de tanta complejidad, aprender lo que es realmente necesario y pertinente para ti y poner eso en marcha. Que no necesites estar en todas las redes sociales, sino en la que de verdad te representa a ti y representa lo que quieres hacer y te permite conectar con la gente a la que tienes que llegar con ese mensaje o con esa labor o con lo que sea que hagas. Que no te quemes intentando hacer lo mismo que hacen todos, sobre todo si no casa contigo. Por ejemplo, ahora está muy de moda el vender con webinars o el vender con email marketing o el vender en el escenario. ujú. Son 3 estilos de venta y son los 3 más defendidos. Pues ahí tienes 3 opciones e incluso puedes hacer combinaciones entre ellas. No tienes por qué obligarte ni a hacerlas todas ni a hacer la que está de moda en este momento. No tienes por qué hacer un product launch fórmula
si no te mola el rollo del Product Launch Formula y tú mismo no Claro. compras en un Product Launch Formula. Tampoco, incluso, y esto, a veces la gente me dice, hombre, eres muy valiente por tirar piedras a tu propio tejado, tampoco tienes por qué echarlo todo en una comunidad. Yo siempre he defendido el modelo de comunidades por lo que crea, por el hecho de que de una forma o de otra todo el mundo quiere pertenecer a algún sitio. Ujú. Pero sin embargo, también en 2016, 2017 se empezó a ver cómo había personas creando comunidades solamente para poder hacer uso de mecanismos psicológicos de pérdida, de aversión, de exclusividad, de, bueno, pues toquetear ahí puntos de dolor y puntos de ego de la gente y conseguir con eso el sacarles más pasta. Entonces, también empecé a poner el tema de la responsabilidad por el medio y como es un tema que tenemos muy en común mi pareja y yo, dijo, vale, sí, vamos a poner responsabilidad y vamos a ponerlo, pero bien, para todo. Responsabilidad en lo sexual, responsabilidad en lo personal, responsabilidad en lo laboral, responsabilidad por todos lados. Todas partes. Y fíjate qué cosas, gracias a eso, la comunidad fluyendo cogió un nuevo tono, un nuevo tinte, creció muchísimo. Nos ha permitido, de hecho, hemos tenido nuestros 2 últimos años han sido ingresos de 5 cifras con la comunidad y no han sido del nivel de llegar casi a 6 cifras, pero suficiente como para poder invertir en este proyecto y mantenerlo vivo. En cualquier caso, también te digo, reformulando constantemente la cosa porque lo que se hace a nuestro alrededor también tiene un impacto en la audiencia, a lo que se acostumbran y lo que también esperan o te exigen de lo que tú vendas. E incluso cómo te perciben, porque, bueno, tú que sabes del tema de crear webs y de un poco de informática y todo esto, ¿sabes el tema de los antivirus cuando dan un falso positivo? Ujú. Pues es más o menos parecido. Detectas algo que te parece sospechoso y le pones directamente en el cajón de En la lista apartar negra. de las zonas importantes. Sí, sí. Y es como, vale, yo en qué me parezco a lo que se supone que están haciendo ahí fuera, que puede ser molesto, o que puede ser engañoso, o que puede ser, pues a lo mejor en lo que te pareces es en el tema, o en que has intentado usar una misma estrategia, aunque tu tema sea muy legítimo. Es que es un pequeño rollo. E incluso a veces está totalmente fuera de tu control. Simplemente Sí. alguien llegó en un momento dado, compró a alguien una única vez, y salió tan escaldado de esa vez que es que ya no Que confía ya en no nadie. más. Mm. Es curioso porque yo en mi caso, fíjate que estoy muy agradecida al evento que mencionaba al principio, el que organizaste Diana y tú, porque precisamente fue ese el mensaje que me llevé. O sea, no importa tanto lo que estén haciendo otros, sino lo que sea coherente para ti. Y he querido trasladarlo todo el rato a mi proyecto porque volviendo a la palabra autenticidad, es lo único que me hace sentirme bien. Y es verdad que yo como emprendedora online también tenía mucho esa sensación de es que hay que hacer email marketing, es que hay que vender así, es que la página de venta tiene que ser de no sé qué manera. Y era como, es que no me identifico con esto. O sea, no, se me revuelve algo por dentro cada vez que, que tengo que hacerlo así. Y de hecho en mi trabajo soy muy respetuosa. Obviamente hablo de las estrategias y si puedo acompañar a la persona a hacer una web estratégica, la voy a hacer, pero siempre respetando que se sienta en coherencia, porque si no es como hacer un trabajo que al final es una bomba de relojería que va a explotar en algún momento y no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces, sí es cierto que además yo creo, Sergio, que precisamente en este sector en el que se trabaja algo que es muy delicado, que tiene que ver con la confianza personal, con el estado de ánimo, con la misma vida, porque tú date cuenta que, claro, si una persona se acerca a ti, no se va a acercar para comprarte un filete de carne, es que se va a acercar casi casi que para abrirte las puertas de su corazón, ¿no? Si, de hecho, si está decidido. Entonces, es tan delicado todo que efectivamente hay que tener muchísimo cuidado y responsabilidad, que me ha gustado esa palabra, ¿no? O sea, sí, está bien usar las estrategias que hay, están disponibles y todo, y tiene que ser con ese cuidado y me gusta que lo hayas traído porque realmente es muy importante. Y en relación a esto, quería preguntarte, claro, tú llevas tanto tiempo trasteando en Internet que básicamente eres un nativo digital. La pregunta es que cuando creas comunidad fluyendo o cuando lo creáis,
¿qué dificultades os encontráis? Porque claro, por un lado entiendo que hoy en día es un beneficio estar en Internet, ¿no? Es como que te acerca, realmente además estáis deslocalizados, cualquiera puede que se hable de habla hispana puede acercarse a vuestra comunidad. Pero claro, también hay dificultades técnicas, incluso, bueno, como decíamos ahora, ¿no? De mensaje, de estrategia. Cuéntame un poquito, sobre todo, la parte técnica, pero también estratégica, ¿no? ¿Cómo vivisteis eso? Bueno, pues la principal de las dificultades es que nosotros no utilizamos nunca propaganda de pago, nunca. Ujú. En una de las partes del proyecto porque nos la tiran. Da igual lo que hagamos, cómo intentemos disimular y todo esto, nos la acaban tirando. No importa si contactamos al soporte y decimos que lo nuestro es educativo, que no es pornográfico o que Vale. no es un anuncio de servicios sexuales. A ellos no les gusta que haya la palabra sexo, sexualidad, hombre o mujer y cosas que sean tan marcadamente identitarias, entonces nos esconden. Y esa puede ser una dificultad porque muchas personas acuden al tráfico de pago para agilizar un poco el proceso de exponerse y ganar visibilidad. Claro que también es cómo están organizadas las redes sociales. Esa es una dificultad técnica, el comprender cómo están organizadas esas partes de la máquina, llamémoslo así, Sí. cómo funcionan y cómo sacarles el mayor jugo. Pero claro, si tú te paras a pensar que nosotros dos venimos de un mundo en el que no existían las redes sociales en un principio, se crearon tiempo después. Si yo empecé con esto en 2002, en 2005 ya tenía varios foros y cosas en marcha, y en 2009 fue cuando abren Facebook y Twitter, pues yo ya llevaba bastante tiempo trasteando por Sí. ahí y no me habían hecho falta nunca. De hecho, casi me arrepiento de haber tardado tanto en tener mi propia newsletter y mi propio formulario de suscripción y mi propio dominio web y todo esto. Si lo hubiera tenido desde entonces, seguramente tendría una autoridad de dominio brutal, tendría un posicionamiento excelente, tendría muchísimas más cosas que ahora mismo no tengo. Pero es que también esta es otra. Una de las mayores dificultades es la de conseguir contactos reales y útiles en las redes sociales y en cualquiera de las cosas que hacemos, porque sí, lo nuestro es muy interesante, pero no deja de ser también un poco una comodidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es como el gimnasio. Solamente te interesa cuando hay algo en tu vida que te está dando por culo, hablando en plata, y tú quieres poner un remedio. Ujú. Entonces se convierte en un servicio de comodidad. Y también eso significa que intentas ponerle un precio que te sea cómodo a ti, porque si no, la solución es más cara que el problema en sí mismo y lo dejas hasta que se vuelve realmente problemático. Claro. Mientras solamente sea una molestia, puedes ir tirando. Y esa es una dificultad con la que también hemos tenido que lidiar por el hecho de que como se parece tanto a las suscripciones a un gimnasio o a una escuela o una academia virtual, pues Ujú. el educar a las personas para comprender lo que es una comunidad de aprendizaje, cómo funciona, cómo nos manejamos dentro de ella, que las relaciones de autoridad son diferentes a la de una academia o a la de un taller o a la de otro modelo, para no alargarnos mucho. Ujú. Y aparte de ello, el conseguir que se impliquen y se involucren, que eso también es una cuestión bastante complicadita, porque cuando tú pones un vídeo y ese vídeo está hecho de cierta forma, la gente interactúa sola sin que tú le tires de la lengua, por supuesto, porque todo el mundo quiere decir algo y solamente hay que encontrar la forma de incitarles. Pero dentro de una comunidad, cuando te estás relacionando frente a frente, cara a cara y tan constantemente, al principio al menos, hay que tirarle un poquito de la lengua a la gente. Y hay que saber cómo tirarles de la lengua para no espantarlos. Claro. Eso es complicado y mucha gente no soporta el pequeño ajuste entre atraer, conseguir que se queden y conseguir que participen. Nosotros lo intentamos todo, absolutamente todo, eventos en vivo, eventos online, retos gratuitos y de pago, talleres, bueno, un montón de talleres online sobre todo. Incluso un congreso de sexualidad consciente que no fue algo que fuera relativo a este proyecto, sino algo que quería hacer Diana de por sí, Ujú. pero que nos nutre mucho. De hecho, cada año nos entran a lo mejor, ¿qué te digo yo? En el último fueron 17.000 contactos solo del congreso y de ellos se vinieron casi 5.000 a la lista nuestra. Pero ¿cuántos de ellos son contactos realmente cercanos, estrechos, que participen? Claro. Ahí es otra de las dificultades. Con lo cual, pues bueno, la mayor de las dificultades, para mi gusto, te lo aseguro, el ver cómo se ha ido distanciando la relación antes en Internet,
teníamos una relación más cercana, más conectada, pero ahora como hay tanto quizás, tanto que intenta llamar la atención a toda costa, tanto que distrae, tanto que se te mete por los ojos, es o más complicado o menos interesante el comprometerte tanto con alguna opción. De hecho, nos ha ocurrido muchas veces que a nosotros nos han dicho no puedo, no tengo ese dinero ahora mismo, y hemos visto a la semana que se han inscrito a algo que cuesta 5 veces más, Claro. por ejemplo. Pero claro, es lo que te digo, te puedes ofender si quieres o puedes pensar cuál ha sido el mecanismo que le ha llevado a decir a ti que no y al otro que sí. Creo que sí. Sí, eso es cierto. Y si alguien nos está escuchando que o bien se dedica a una profesión de ayuda, ¿no? O de acompañamiento, o si es una persona que busca ser acompañado bueno, o sí, a mí me gusta mucho la palabra acompañar porque es como un viaje, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis para esa actividad, para ese acompañamiento? Antes estabas mencionando, bueno, pues talleres en vivo, online, en fin. Ahora mismo, tal y como está la situación, que en realidad en presencial se puede hacer muy poco, ¿qué herramientas utilizáis en la comunidad Fluyendo? Porque me imagino, no sé si tenéis foros, en fin, háblanos un poquito de eso. Vale. Para empezar, seguimos manteniendo los blogs, que siempre Ajá. han sido nuestra fuente de orgullo y alegría. Y allí tenemos, pues bueno, dependiendo del blog, entre 600, 1000 posts en cada uno, más o menos. Wow. Y eso como fuentes de referencia. De vez en cuando los vamos actualizando o vamos curando el contenido que ya hay para que, bueno, pues que no se quede desactualizado, para que no se quede sobre todo obsoleto, o para añadir nuevas cosas interesantes, que vayan, bueno, ya sabes, vives tu vida y el mismo tema, en vez de hacerte un segundo post, que a veces es interesante, completo uno que ya tengo hecho. Claro. Aparte de eso, nuestra forma de funcionar es muy sencilla, todo online. Lo que es en vivo es una excepción, es algo que se hace muy de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tenemos miembros de todo el mundo, sencilla y sinceramente. Como tenemos a gente en Estados Unidos, en Colombia, en México, hemos tenido gente en Venezuela, por raro que pueda sonar, ¿eh? Que son, como digamos, el huevo más difícil de cascar en esto de la granja digital. Venezuela, como tienen la situación tan loca que tienen, es muy complicado que la gente de Venezuela pueda participar en cosas. Pues hemos tenido gente de Venezuela. Qué bueno. También tenemos, bueno, a gente de España y lo más interesante, los viajeros, que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Nosotros mismos hemos estado viajando durante todo este tiempo y hemos visto al menos 10 o 12 países mientras hemos mantenido la comunidad en marcha. Entonces, todo online. Un sistema para mantener reuniones y conferencias, un sistema para mantener chat o mensajes rápidos y ágiles, la newsletter, los blogs y la academia virtual. 5 cositas son las herramientas que utilizamos. Otra persona puede necesitar otro tipo de herramientas. Bueno, también hay quien añadiría incluso las redes sociales, que es cierto que las tenemos, pero no estamos locos con esas redes sociales. No. De hecho, las utilizamos más como para divertirnos, informarnos un poco, informar de lo que hacemos y conectar con la gente más que como para intentar hacer negocio por allí, que también lo hacemos, pero tenemos otro enfoque. Por eso tampoco las cuento 100% como una herramienta, aunque hay cosas que hacemos allí porque nos facilitan la vida. Claro. La academia virtual para todos los replays. Todo lo que hacemos grabado queda allí guardado. Las reuniones, pues bueno, una vez a la semana como mínimo, lo cual son 52 reuniones al año o más, si hay más semanas. Claro. O si estás en alguna de las otras ramas, porque en las otras ramas a veces hay más actividades. Emprende Fluyendo normalmente tiene las 52 reuniones que te digo y algún que otro taller o evento que hacemos en plan puertas abiertas o en alguna cuestión específica que queremos explorar, pero sexualidad y relaciones tiene... Ahora mismo estamos haciendo un taller cada semana, como mínimo. Wow. O sea que se puede convertir fácilmente en más de 100 sesiones al año. Eso puede ser un poco abrumador, entonces por eso también la necesidad de tener los replays para que si no pueden venir, al menos no sientan que se lo han perdido. Claro. La newsletter para tener una forma de comunicación sin cortapisas, igual que el chat. Sí. El poder llegarle a tu audiencia potencialmente sin que un algoritmo diga esto no es interesante para ellos. Ahora,
La newsletter tiene también la pega de que como va a una bandeja de correo, es posible que todavía caiga en spam. Claro. Sin embargo, te vas a un grupo de chat, en ese grupo de chat tienes a todas esas personas. Y mientras que no hayan silenciado el grupo, tú mandas un mensaje y les llega. Y aunque lo hayan silenciado, salvo que sean de esos que entran, ven varios mensajes y hacen chun, 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 chun. pues también se enteran de lo que haces. Y con Bueno, eso nos basta. interesante. Sí, 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 con eso ya tenéis un buen pack de herramientas para trabajar y para estar Ujú. en contacto. No sé si preguntabas también otro tipo de herramientas o... No, 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 en realidad me quería enfocar en esto porque me parece muy interesante. Yo es que lo digo en todas las entrevistas, no quiero, quien me escuche siempre va a decir qué petarda es, pero es que siempre digo que la tecnología tiene que estar al servicio, que no puede ser que sea ni un obstáculo ni algo que nos deje alienados ni nada por el estilo, porque la hemos creado nosotros, no puede ser algo ajeno a nosotros. Entonces, podemos hacer mal uso, pero igual que hacemos mal uso de otras cosas. Entonces, me gusta mucho cuando os pregunto sobre este tipo de cosas porque demostráis que la tecnología está al servicio y que es de gran ayuda. Entonces, me gusta mucho dar ese punto de vista y sobre todo para personas, que es lo que te quería preguntar ahora, ¿qué le dirías a alguien que esté, bueno, no sé si empezando o ya lleva este tiempo en el mundo del desarrollo personal como profesional o en el acompañamiento y no se acabe de decidir a lanzarse al mundo digital, ¿no? Siga como, bueno, yo me quedo con mi consulta presencial, más allá del momento que estemos viviendo, que ahora mismo es verdad que tenemos una situación diferente y especial, pero que no se acaban de lanzar. Que ¿tú qué les dirías a esas personas? Ujú. Pues mira, esto del Internet es una cosa muy interesante. Tú tienes una red social, la que sea, alguna de las más conocidas o alguna de las modernas que están surgiendo tal vez por oposición a estas más conocidas, y tienes un escaparate. Tienes un blog o una página web y tienes otro escaparate. ¿Y qué es lo que pasa con los escaparates? Que la gente pasa, la Ujú. gente mira. Algunas de las personas entran. Algunos de los que entran piden información, piden consejo o piden que les saques lo que sea que vendes. Ahora bien, esto en el mundo real, en el mundo en el que vivimos la mayoría de nosotros, es muy complicado salvo que hayas conseguido un posicionamiento excelente para tu local y que tengas muchas personas trabajando para dar a conocer tu servicio, tu producto, tu labor o muchos fondos que invertir en publicidad por los medios tradicionales o por los medios digitales. ¿Qué pasa con Internet? Que te hace propaganda solo prácticamente. De hecho, yo sin actualizar mi blog en mucho, mucho tiempo, estoy recibiendo como mínimo 300 visitas al día, como mínimo. Imagínate que de esas 300 visitas que pasa, el 10%, 30, me contacta. Imagínate que de ese 10% de 30, 3 deciden comprar. Pues ya son 3 personas que me han visto, me han preguntado y me han comprado. Y a lo mejor en el sitio tan excelente donde me he puesto la tienda, no me ocurre eso. Claro, esto es un juego de números. Y ese Totalmente. juego de números a la gente le confunde mucho y le aburre mucho. Mm. Para mi gusto, es casi mejor el tener tu página web que el no tenerla, porque también es un soporte con el que si alguien viene a tu consulta o si haces algo en vivo o participas en algo de otra persona en vivo, aquí está. Me ahorro el darte un montón de información que no vas a necesitar en ese evento y el decir, oye, mira, yo trabajo con esto, hago estas cosas y me enfoco en esta forma de hacerlas. Si te interesa más, puedes encontrar información en mi sitio web. Y Claro. si te apetece, podemos hablar en mis redes sociales o podemos hablar por Telegram, por WhatsApp o por donde quieras y te cuento más. Incluso si quieres, podemos quedar un día y nos tomamos un café. Pero esa última es un poco complicada. De Es hecho, ahora mismo. últimamente es casi más íntimo tomarte un café con alguien que acostarte con él. No me digas. También es verdad. En los días que corren, cierto, sí, sí, sí. Bueno, interesante esto que estás diciendo también porque cualquier día las redes sociales nos abandonan, pero uno es dueño de su página web y de los Sí. contactos que llegan allí. Eso a veces a la gente se le olvida y empiezan su estrategia digital o su lanzamiento o su presencia en el mundo online desde una red social, que no está mal, pero claro, luego se olvidan de que su casa tiene que ser su página web. Yo siempre digo eso, porque ahí es donde Ujú. está todo y donde nace todo y donde tú tienes de verdad
bueno, pues un poco el control, ¿no? Eres dueño de ese sitio. Sí, hombre, ya te digo, además que sirva de anécdota. Yo todavía no he conocido a nadie que me diga, me he leído todo lo que publicas en tus posts de Facebook, pero sí que conozco a gente que me ha dicho, me he leído todo tu blog desde el principio hasta el final. ¡Wow! Y ahora mismo son 657 posts. Madre mía, pues eso sí tiene mérito, ¿eh? Sí, mucho mérito. Sí, señor. Enhorabuena por eso. Bueno, y Imagínate. para ir terminando, eh, aunque me resulta difícil, porque en tu caso llevas tanto tiempo en el mundo digital, como he dicho ahora a lo largo de toda la entrevista, pero desde que te dedicas a este proyecto específicamente, ¿qué sería lo mejor que has vivido gracias a ello? Si Lo pudieras, no sé si mejor. resumirlo o bueno, decir algo que te... Lo mejor son las conexiones, el poder encontrar conexiones con personas que tienen intereses parecidos o necesidades parecidas a las mías. Así lo resumiría. Si quieres que me Bueno, extienda un poquito más, te diré, pues, por ejemplo, el hacer una convocatoria para un evento y que acabéis viniendo gente como Marta y como tú. Un evento en el que no queríamos hacer tampoco algo megalómano. ¿Megalómano sería la palabra? sí, puede Bueno, ser. sí. No queríamos hacer un macroevento de estos para 50.000 personas, ni para 2.000, ni para 200. Nos bastaban 50 como máximo. Vinieron 30 más o menos al final. Hubo fiesta de todas las maneras. Mm, Y eso, de hecho, casi es más importante para nosotros. Estamos pensando mucho últimamente en hacerlo todo a gran escala, en crecer, 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 inflar los números, pero hacerlo también a una escala donde puedas crear una conexión más real y más potente, mm, a mí me parece más importante que el escalar por escalar. Porque llegando a ciertas total. alturas también el aire está un poco más raro, te lo digo. Sí, es cierto, es cierto. Para mí ya te digo que fue bastante impactante. De hecho, hay dos eventos que me han marcado a mí en los últimos años. Uno fue ese y otro fue con Omar de la Fuente, también muy, muy pequeño, donde nos conocimos también y bueno, espectacular porque realmente entendí y me relajé. O sea, fue como entender que lo importante era otra cosa y que a los Sí. que yo veía como gurús en internet y que tenían negocios que bueno, que vivían de ello y les iba bien, también les pasaban cosas, también habían tenido dificultades y Ujú. bueno, y que eran personas como yo, al fin y al Así cabo. es. Mm. Así que muy importante. Bueno, Sergio, muchas gracias. Antes de despedirme, quiero preguntarte o, bueno, o que recordemos dónde te pueden encontrar y si quieres contarnos específicamente qué cositas tenéis ahora disponibles en comunidadfluyendo.com por Vale. recordar, ¿vale? Pues por recordar un poquito, tenemos en Comunidad Fluyendo las dos ramas, la de sexualidad y relaciones y la de emprender online y viajar en general. Ahora mismo la parte de viajar estará un poco en pausa por lo que todos sabemos, pero aún así puedes seguir aprendiendo truquillos y estrategias para cuando te llegue el turno de ahuecar el ala. Entonces, eso como opción. Nos podéis encontrar también por separado en lavidasfluir.com, hablando de sexo.com, traviajar.es y otras webs que, bueno, pues ya os contaremos si entráis en contacto con nosotros. Pero en principio esas tres, junto a Comunidad Fluyendo, son las que destacamos. Vamos a hacer muchos talleres. Estamos empezando de nuevo la planeación para el año próximo. Tenemos este viernes, bueno, sí, este viernes tenemos uno sobre la compatibilidad. La semana que viene probablemente nos inventemos otro diferente. Antes de terminar diciembre vamos a tener uno de masaje genital femenino. Ujú. O sea que todo van a ser temas que tengan mucho que ver con los intereses que nos presenta la gente que nos sigue y que de hecho participa en nuestras actividades. Aparte de eso, estamos preparando ya el Congreso Sexualidad Consciente que volverá en marzo del año que viene y vamos a hacer también un mini curso que se va a llamar los 3 pilares o las 3 claves, todavía no lo tengo decidido, para una vida auténtica. Ese lo vamos a manejar o bien aparte de la comunidad o bien vinculado a la misma, como todos los programas que manejo así de gran calado. Ujú. Aparte va a tener un precio y con la comunidad, pues bueno, no tiene ese precio. Está incluido en la matrícula de la comunidad. Qué bueno. Y ese lo vamos a manejar pues a partir del año que viene, a lo mejor a partir de mitad de enero, más o menos, cuando ya se hayan asentado las cosas de las vacaciones de Navidad y demás. Y en persona nos puedes encontrar si estás en Barcelona, mientras que no nos hayamos ido de viaje. Aparte de eso, puede que coincidamos en algún momento pues, en tu red social favorita o en algún evento en vivo al que se pueda ir
conforme vayan abriendo las posibilidades. Muchas gracias, Sergio. De verdad que ha sido un placer y un gusto. Y bueno, siempre es muy bueno. Espero también en breve poder decirle a Diana e invitarla y tener otra entrevista con ella, que también me apetece un Vale. montón. Yo le pincho un poquito también a ver si se anima. Claro, claro que sí. Bueno, y para quien nos esté viendo, pues muchas gracias. Espero que hayas disfrutado, que hayas sacado, no sé, inspiración, aprendizaje, lo que sea que hayas obtenido con este ratito. Y nada, si te ha gustado, comparte. A mí ya sabes dónde encontrarme en angisanz.es y nos seguimos viendo por aquí. Así que ahí estamos. Chao, chao. Chao.